En la historia, cada era ha tenido sus traidores. Aquellos que rompieron el pacto de silencio, que desafiaron al poder, que dijeron no cuando todo a su alrededor gritaba «¡Sí, señor!». Algunos vendieron información por plata, otros por miedo, pero en el siglo XXI surgió un tipo nuevo de traidor, el que lo hizo por principios. En esta era de redes invisibles, de vigilancia masiva y secretos digitalizados, los héroes y los villanos ya no se distinguen por el uniforme, sino por la información que manejan, por lo que deciden revelar o callar. Hoy te contaré la historia de tres figuras que lo arriesgaron todo por decir lo que sabían: Chelsea Manning, Julian Assange y Edward Snowden. Tres nombres grabados en los archivos de la historia moderna. Tres destinos cruzados por la misma pregunta: ¿traición o conciencia? Noches de Historia presenta Grandes traidores de la historia. Episodio 6. Julian Assange, Edward Snowden y Chelsea Manning. ¿Traidores o mártires digitales? Empecemos por Chelsea Manning, la soldado que lo vio todo. Chelsea Manning era en muchos sentidos el soldado menos esperado, pequeña, introvertida, brillante con los ordenadores y con una batalla interior que venía arrastrando desde la infancia: la disforia de género. Nació como Bradley Manning en Oklahoma, en un hogar marcado por el silencio emocional, el alcohol y una infancia rota. Desde pequeña supo que algo no encajaba y durante años escondió quién era, en su cuerpo, en su mente y en su uniforme. Cuando se alistó en el ejército de los Estados Unidos, no lo hizo por fanatismo patriótico ni por deseo de combate. Lo hizo buscando un orden, sentido, un lugar en el que quizás pudiera arreglarse a sí misma. Pero lo que encontró fue el caos. En 2009, Manning fue desplegada en Irak como analista de inteligencia. Trabajaba en un SCIF, un centro cerrado donde revisaba cada noche miles de informes clasificados: combates, explosiones, muertes. Durante meses, su trabajo consistió en ver cómo el horror se transformaba en datos, hasta que ya no pudo más. En algún momento, dejé de ver archivos y empecé a ver a personas, dijo años después. La gota que colmó el vaso fue un vídeo. El 12 de julio de 2007, desde un helicóptero Apache, soldados estadounidenses abatieron a un grupo de hombres en Bagdad, entre ellos 2 periodistas de Reuters. Luego dispararon a una furgoneta que intentaba socorrer a los heridos, y todo quedó grabado. El vídeo se tituló más tarde Collateral Murder. Manning lo vio y decidió actuar. Copió cientos de miles de documentos clasificados del sistema militar, informes de las guerras de Irak y Afganistán, cables diplomáticos, vídeos, comunicaciones internas, y lo hizo sin ocultarse, rotulando los CDs con nombres como Lady Gaga. Luego, de vuelta en Estados Unidos, intentó contactar con The New York Times y The Washington Post, pero no obtuvo respuesta. Así que se dirigió a Wikileaks. El 13 de febrero de 2010, Chelsea Manning envió a través de una conexión segura toda esa información. Fue el mayor volumen de filtraciones de la historia de Estados Unidos. Entre los documentos filtrados por Manning estaban más de 91.000 reportes de incidentes en Afganistán, 400.000 registros de la guerra de Irak y unos 250.000 cables diplomáticos del Departamento de Estado. Los archivos mostraban desde ejecuciones extrajudiciales hasta casos de tortura en cárceles secretas, pasando por estimaciones deliberadamente rebajadas del número de víctimas civiles. El material también incluía reportes detallados sobre la connivencia de gobiernos aliados en operaciones encubiertas. Y todo eso fue el principio del fin. Según se ha sabido más tarde, no hubo un acuerdo explícito con Wikileaks. Manning subió los documentos a través de su sistema de subida anónima, sin contacto directo con Assange en un principio. Fue después, tras el vídeo de Collateral Murder, cuando la conexión se hizo más directa, aunque con cautelas legales por ambas partes. Poco después, un confidente, el hacker Adrian Lamo, la delató. Lamo era un antiguo hacker con conexiones con la comunidad de ciberseguridad. Tras mantener varias conversaciones en línea con Manning y al entender que estaba filtrando documentos clasificados, Lamo decidió alertar al FBI,
asegurando que sentía que debía evitar que murieran personas. Esta decisión lo convirtió en una figura controvertida, considerado traidor por muchos dentro del entorno hacker. Dos traidores, dependiendo del lado desde donde se miren las cosas. Chelsea fue arrestada y trasladada a la prisión militar de Quantico, donde pasó meses en régimen de aislamiento, con las luces siempre encendidas, sin sábanas y sin almohadas. Su salud mental se deterioró rápidamente y hubo intentos de suicidio, sin olvidar los gritos, la medicación y silencio, mucho silencio. Chelsea fue condenada en 2013 a 35 años de prisión. El gobierno la acusó de violar la ley de espionaje, entre otros 22 cargos. Aunque no se le imputó el delito de ayudar al enemigo, la acusación se basó en que al filtrar documentos a una organización sin control editorial, había puesto en peligro la seguridad nacional. Durante el juicio, testigos gubernamentales reconocieron que no pudieron probar que las filtraciones causaran muertes concretas, pero sí que forzaron a reorganizar operaciones de inteligencia y diplomacia en múltiples países. En 2017, el presidente Barack Obama conmutó su condena. La decisión se tomó a pocos días de dejar la Casa Blanca, y Obama argumentó que, aunque las acciones de Manning fueron ilegales, ya había cumplido una condena desproporcionadamente larga, en condiciones extremadamente duras. Chelsea salió libre tras 7 años. Estaba demacrada, pero viva. Volvía al mundo que ella misma había ayudado a cambiar. Actualmente, Chelsea Manning vive en Estados Unidos. Tras su liberación ha trabajado como conferenciante, escritora y activista por la privacidad digital y los derechos de las personas presas. Hay que proteger la seguridad, pero no hay que esconder la historia, llegó a declarar. Chelsea Manning está considerada una de las mayores traidores de la historia moderna, al menos en Estados Unidos, pero no es la única. Ahora hablaremos de Julian Assange. Si bien el cual no traicionó a los Estados Unidos porque Julian es australiano, sí que está considerado uno de los enemigos de los gobiernos occidentales y, por tanto, un traidor a ojos de muchísimos gobiernos. Julian Assange, el rostro de la transparencia radical. Julian Assange fundó Wikileaks en 2006 con una idea clara: exponer los secretos del poder, sin filtros, sin negociaciones, sin lealtades a gobiernos, corporaciones ni ideologías. Es por ello que Julian es considerado un traidor, porque traiciona los ideales que rigen el mundo occidental. Desde su sede en Australia, Wikileaks comenzó a publicar filtraciones anónimas sobre corrupción, violaciones de derechos humanos, espionaje o guerras encubiertas, pero no fue hasta 2010 cuando recibió el material filtrado por Chelsea Manning, que se convirtió en el enemigo público número 1 de Estados Unidos. Entre las filtraciones más impactantes del Cablegate se encontraban cables que revelaban cómo Estados Unidos espiaba a miembros de la ONU, cómo presionaba a gobiernos para impedir juicios por torturas o asesinatos y cómo manejaba sus relaciones diplomáticas con chantajes, acuerdos secretos y dobles discursos. Se expusieron casos de corrupción en Túnez que contribuyeron al estallido de la primavera árabe, así como conversaciones diplomáticas en las que se hablaba de la guerra de Irak como un desastre irreparable. Primero, el Video Collateral Murder, luego los Afghan War Logs, después los Iraq War Logs y finalmente el golpe devastador, el Cablegate. Más de 250.000 comunicaciones diplomáticas que dejaban al descubierto el verdadero lenguaje de la política exterior estadounidense. Si te estás preguntando si Wikileaks publicó información sobre casos españoles, la respuesta es sí. En el caso español, Wikileaks publicó cables en los que diplomáticos estadounidenses presionaban al gobierno español para frenar investigaciones sobre los vuelos de la CIA, sobre el asesinato del cámara José Couso en Irak y sobre el uso de la base de Rota. Assange defendía que su misión era simple: publicar la verdad. No entendía de banderas. Su objetivo era contar todas las tramas ocultas de absolutamente todos los países. Pero la verdad tiene consecuencias. Ese mismo año, 2 mujeres en Suecia lo denunciaron por delitos sexuales. La justicia sueca emitió una orden de arresto.
Assange, que ya estaba en Londres, se entregó a la policía y fue puesto en libertad bajo fianza. Pero temía que su extradición a Suecia acabara en una entrega a Estados Unidos. En 2012 decidió encerrarse en la Embajada de Ecuador en Londres. Allí vivió 7 años, sin poder salir y bajo vigilancia constante. Assange se convirtió en un símbolo. Para algunos un preso político, para otros un manipulador ególatra que jugaba con fuego. Pero mientras tanto, Wikileaks seguía publicando. Durante su encierro, Wikileaks filtró los llamados Spy Files sobre empresas de vigilancia masiva, Vault 7 sobre las herramientas de hacking de la CIA y documentos del TTP y del TTIP, tratados comerciales negociados en secreto. También expuso listas de cuentas en paraísos fiscales y colaboraciones entre empresas tecnológicas y servicios de inteligencia. Wikileaks se financió inicialmente mediante donaciones anónimas y campañas de micromecenazgo. Recibió apoyo económico de organizaciones afines y en algunos casos se apoyó en monedas digitales como Bitcoin. Pero el cierre de cuentas bancarias y sistemas de pago por parte de entidades financieras fue parte de la presión ejercida sobre la plataforma. En 2016 difundió correos internos del Partido Demócrata de Estados Unidos, durante, en este caso, la campaña presidencial, y muchos lo acusaron de colaborar con Rusia para perjudicar a Hillary Clinton. Este hecho, Assange lo negó. Ya en 2019, el nuevo gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno le retiró el asilo. La policía británica entró en la embajada y lo arrestó. Y así, fue condenado a 50 semanas de cárcel por violar su fianza, mientras Estados Unidos pedía su extradición por 18 cargos, incluido el de conspiración para obtener y difundir información de defensa nacional. En total, 175 años de prisión. En 2024, tras una década de procesos legales, se llegó a un acuerdo. El acuerdo implicó que Assange se declarara culpable de un cargo menor bajo la ley de espionaje, sin admitir colaboración directa con una potencia extranjera ni difusión de documentos con intención de dañar a Estados Unidos. Tras este acuerdo, abandonó el Reino Unido rumbo a las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el Pacífico. La elección de las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense de soberanía limitada, permitió cerrar el proceso sin trasladarlo al continente. Actualmente, Julian Assange vive con su esposa, Stella Morris, y sus hijos, y se desconoce exactamente de qué vive, pero su defensa legal y su liberación fueron financiadas en parte por campañas internacionales de apoyo. Julian está bajo libertad supervisada, sin extradición, pero no puede viajar fuera del territorio sin autorización. Al parecer, su salud tanto física como mental ha quedado muy deteriorada. Ya no es el hacker brillante de melena blanca que sacudía al mundo desde su laptop, pero su nombre, para siempre, quedará ligado a una era en la que los secretos dejaron de ser invulnerables. ¿Periodista? ¿Ciberactivista? ¿Traidor? Quizá fue las tres cosas, pero ante todo, Assange fue un espejo incómodo para el poder. Y ahora vamos con el tercer protagonista de hoy, Edward Snowden, el espía que miró hacia adentro. En 2013, Edward Snowden tenía 29 años y un trabajo cómodo como contratista para la NSA. Tenía acceso directo a uno de los sistemas más poderosos del planeta, el entramado de vigilancia masiva de los Estados Unidos, y un día decidió traicionarlo. Lo que reveló fue más grande de lo que nadie había imaginado. A través del programa PRISM, PRISM, la NSA recolectaba datos de millones de personas, llamadas, correos, chats, ubicaciones, incluso escuchaba a líderes aliados como la canciller alemana Angela Merkel. Trabajaba en colaboración con agencias como el GCHQ británico e intervenía cables submarinos. Espiaba sin control a su propio pueblo. El sistema estaba diseñado para vigilar a poblaciones enteras, no a sospechosos individuales, dijo Snowden. Durante años había participado en la construcción de ese monstruo. De joven fue reclutado por la CIA y luego por la NSA. No tenía título universitario, pero destacaba por su genio técnico. Así, trabajó en Ginebra, en Japón y en Hawái.
Diseñó sistemas de respaldo globales, redes de inteligencia distribuidas, nubes de datos militares, hasta que en una base oculta, bajo los campos de piñas de Hawái, lo entendió todo. Había ayudado a levantar la arquitectura digital del poder absoluto. Y no podía seguir callando. Descargó miles de documentos. Se citó con los periodistas Glenn Greenwald, Laura Poitras y Ewen McCaskill en Hong Kong, y en junio de 2013 comenzaron las publicaciones. Entre los programas que Snowden filtró se encontraba este PRISM, PRISM, acceso directo a servidores de empresas como Google, Microsoft o Apple. El XKeyscore, capaz de rastrear prácticamente cualquier actividad en línea. Y Boundless Informant, un mapa interactivo global que mostraba los datos recolectados por la NSA en todo el mundo. También reveló que Estados Unidos había intervenido los teléfonos de líderes aliados como Angela Merkel y Dilma Rousseff, y que había interceptado el tráfico de cables submarinos de fibra óptica. Se descubrió que se almacenaban datos masivos sin orden judicial, incluso de ciudadanos estadounidenses. El mundo no volvió a ser el mismo. Estados Unidos lo acusó de espionaje y Snowden huyó, pero quedó atrapado en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú. Allí pidió asilo y Rusia lo aceptó. Y allí vive, en Moscú, desde 2013, bajo asilo, y desde 2022 con ciudadanía rusa concedida por decreto presidencial. Su protección en Rusia lo mantiene fuera del alcance de Estados Unidos, aunque con restricciones para viajar. A pesar de esto, sigue participando en conferencias, activismo por la privacidad digital y en debates públicos, muchas veces de forma remota. Sus revelaciones provocaron un debate global sobre privacidad, vigilancia y democracia. Gracias a él, empresas como Apple o WhatsApp comenzaron a cifrar sus comunicaciones. El Congreso de Estados Unidos limitó parte de los programas de la NSA, y Europa impulsó el RGPD, su normativa de protección de datos. Snowden lo había conseguido. El mundo abrió los ojos, pero él sigue pagando el precio. Preferiría estar en otro sitio, dijo. Pero vivir en libertad es más importante que vivir en casa. Snowden, mientras viva, estará bajo la lupa y el seguimiento de todos los servicios secretos de Estados Unidos, siendo considerado un traidor que no ha pagado por la traición a su país. Es posible que Snowden considere que solo traicionó su contrato, pero ¿fue leal a la Constitución? 3 vidas, 3 decisiones, un mismo dilema. Chelsea Manning, la soldado que no pudo ignorar el dolor. Julian Assange, el activista que desafió el corazón del imperio. Y Edward Snowden, el espía que se rebeló contra el sistema que ayudó a construir. Para unos fueron traidores, para otros los mártires digitales de una nueva era. Gracias a ellos, el mundo supo cómo se espiaba, cómo se mentía, cómo se mataba, y también supimos cuánto duele la verdad, cuando viene de dentro. Pero tras cada uno de ellos hay algo más que filtraciones. Hay preguntas que aún no hemos resuelto. ¿Dónde empieza la seguridad y dónde acaba la libertad? ¿Y quién decide lo que el pueblo debe saber? Quizá, en unos años, sus nombres ya no estén en los titulares, pero sus actos seguirán dando forma al siglo XXI. Y el tiempo y la historia nos dirá si realmente fueron traidores o fueron los primeros que decidieron rebelarse ante el poder, que estaba traicionando la confianza del pueblo. ¿Quién será verdaderamente el traidor? ¿Ellos o el sistema? No tenemos una respuesta porque, en la historia, como en la noche, nada es lo que parece.